Reciban todos y todos un cordial saludo y mis mejores deseos para que en el año 2022 obtengan grandes éxitos. Salud, amor, prosperidad y avances en sus investigaciones. La clase que vamos a desarrollar lleva por título La entrevista como estrategia de investigación cualitativa, en el marco de la unidad curricular Métodos Cualicuánticos de la Investigación Social. Estará a cargo de la profesora Aracelis Hernández, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, doctorante en educación y adscrita al Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, quien ejerce la función de coordinar el CPEC del eje Cacique Guaycaipuro. El contenido de la clase que vamos a desarrollar es el siguiente. Definiremos la entrevista cualitativa como técnica y como método. Veremos la naturaleza de la entrevista cualitativa, el uso de las entrevistas cualitativas, los tipos de entrevistas cualitativas, la entrevista individual a profundidad, el diseño de la investigación basada en la entrevista cualitativa, el registro y transcripción de la entrevista, las ventajas y las limitaciones del uso de la entrevista. Ahora bien, la entrevista es quizás uno de los métodos o técnicas de la investigación social más conocida en la cotidianidad de las personas, pero es importante aclarar de que a pesar de basarse en conversaciones muchas veces vistas como informales, observadas en programas de televisivos, realizadas en la visita que hacemos a los médicos para obtener un diagnóstico o los antecedentes de la salud o sobre temas asociados a la cotidianidad, su correcta realización requiere de una reflexión profunda sobre su diseño y aplicación. La entrevista cualitativa es un procedimiento que se usa para la obtención, producción o construcción de datos cualitativos. La entrevista más conocida es la que se realiza cara a cara, pero hoy en día con el desarrollo de la revolución científico-técnico, el uso y expansión del Internet, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 han logrado diversificar su forma de realización con diversas posibilidades de aplicación. Hay autores como Juan Ignacio Piovani en el 2020, Rodolfo Fernández en el 2021, quienes consideran a la entrevista como procedimientos o construcciones de información, la más usada en la investigación en ciencias sociales. Hay investigadores que la consideran una técnica y otros que consideran que se trata de un método. Ahora bien, vamos a revisar o vamos a desarrollar la definición de la entrevista cualitativa. Para la profesora Leticia Muñiz, investigadora de CLACSO, es decir, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la entrevista cualitativa se trata de una estrategia para obtener información mediante una conversación profesional con una o varias personas para una investigación o para contribuir en los diagnósticos sociales. Asimismo, para los profesores Ver y Lozares en el 2017 se trata de un método de obtención de información sustentado en la interlocución, es decir, basado en la lógica de preguntas y respuestas o estímulos-respuestas en la que una persona juega un rol de entrevistador-entrevistadora y la otra el rol de entrevistado-entrevistada. Es una situación artificial en la que ambas actúan de manera principalmente verbal. Cuando los profesores Ver y Lozares señalan estímulos-respuestas, se refieren a que una entrevista no solo se basa en preguntas y respuestas, sino que puede estar centrada en un documento, en fotografía y girar la conversación en torno a sus interpretaciones, análisis, etc. Asimismo,
nos dicen los profesores Ver y Losades que la entrevista es un método porque tiene una connotación de enfoque heurístico, es decir, de forma de mirar lo estudiado. Para ellos no es solo una simple manera de aplicar procedimientos mecánicos y técnicos para obtener o construir los datos, sino que tiene un sentido más amplio, más metodológico, que tiene que ver con lo que queremos mirar o investigar. Con la investigación prosiguen diciéndonos los profesores Ver y Losades que se logra obtener o producir información. No se recogen o recolecta información cuando se hacen entrevistas. La información está allí. Por tanto, la información se produce u obtiene. Nos aclaran que los datos no existen antes de utilizar el método. En cuanto a la naturaleza de la entrevista cualitativa, vemos que las entrevistas es una situación controlada y sistemática que responde a objetivos previamente definidos, a pesar de parecer una situación espontánea y libre. Las personas entrevistador o entrevistadora no es un recolector natural de información, lo que explicamos con anterioridad, y los datos resultado de la entrevista son a su vez el resultado de una co-construcción entre entrevistador, entrevistadora y entrevistado, entrevistado. Los datos obtenidos de las entrevistas cualitativas son el resultado de una situación única e irrepetible. Independientemente de que quieras realizar una entrevista con el mismo guión de preguntas, estas están determinadas por un momento y un contexto único. Y por lo tanto es irrepetible. La información se produce in situ, es decir, allí en el momento en que se está realizando la entrevista. La persona entrevistadora y el guión de entrevista son productos de los datos que vamos construyendo. En cuanto al uso de la entrevista cualitativa, decimos que cuando se desea obtener información de situaciones directamente no observables. Por ejemplo, me planteo hacer una investigación sobre las motivaciones que tuvieron ustedes como estudiantes para inscribir la maestría en educación en la UVB y no en otra universidad. ¿Ok? Eso está muy vinculado con el siguiente punto que nos dice que cuando se desea profundizar en el significado de las acciones, o sea, ¿por qué en la UVB y no por qué y no en otra universidad? Es decir, se da respuestas a esos por qué, a esas significaciones, a esas interpretaciones que hace el entrevistado desde su experiencia, desde su vida. También cuando deseamos reconstruir acontecimientos del pasado. Como no podemos viajar al pasado y queremos saber sobre algunos acontecimientos acaecido, entonces podemos aplicar unas entrevistas o podemos hacer un estudio de casos aplicando una entrevista para la reconstrucción de trayectorias de vida o para construir historias de vida de todos aquellos o del entrevistado al cual estamos realizando la entrevista. Entrevistado o entrevistados, perdón. O cuando deseamos abordar cuestiones delicadas o íntimas. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación sobre el VIH-Sida y necesitamos saber cómo una persona vivió ese momento en el cual le dijeron el diagnóstico de ser seropositivo o o tener el VIH-Sida, entonces se realiza pues la entrevista. En cuanto a los tipos de entrevistas cualitativas, tenemos, según las clasificaciones, según algunas clasificaciones, podemos decir que de acuerdo al número de participantes, las entrevistas pueden ser individuales.
de tipo profesional, cuando vamos al médico, cuando nos asesoran jurídicamente, cuando vamos a una entrevista para un trabajo, que hay una selección de personal, cuando estamos haciendo una investigación donde, por ejemplo, con lo que hablábamos hace rato, las historias de vida o las autobiografías, son entrevistas de tipo individuales. Y las de conversaciones sobre la vida cotidiana. Podemos hacer una entrevista cuya temática sea o dependa de esa temática, dependa de lo que es la vida cotidiana, cómo vemos y vivimos algunos procesos, cómo vivimos la revolución, cómo vivimos la época de las guarimbas, etcétera. En cuanto a entrevistas grupales, las entrevistas grupales se hacen de manera colectiva a una misma unidad social. Es decir, podemos entrevistar a los miembros de una familia, a los miembros de un sindicato, etc. Es decir, es importante, aquí aclarar que nosotros podemos entrevistar a un grupo familiar de 5, 7, 10 personas, pero un solo entrevistador realizará la entrevista al grupo familiar, aunque sean varias personas a las que estemos entrevistando. Tenemos los grupos focales, que son también un tipo de entrevista grupal que está basado en la interacción de los miembros bajo la conducción directiva de un moderador. Este moderador realizará o guiará la entrevista de acuerdo a la temática o a la investigación que se está realizando. No es al libre albedrío de los que constituyen el grupo, sino que el papel del moderador es fundamental. El moderador no podrá incidir en las respuestas del grupo, pero sí guiará las preguntas para que ellos puedan expresar libremente sus pensamientos. Por otro lado, tenemos los grupos de discusión, que está basado en la interacción de los miembros bajo la conducción no directiva de un moderador. En este caso, el moderador realizará una pregunta generadora y permitirá y deberá dejar que el grupo desarrolle la temática, donde él no podrá intervenir a menos que se presenten situaciones que se escapen del control. Allí el moderador podrá entonces poner un orden o retomar la conversación o la discusión hacia el tema de interés de la investigación. El tipo de entrevista, según el grado de estructuración, hay autores que nos dicen que la encuesta es una entrevista. Nosotros diferimos de ese criterio, porque la encuesta es un cuestionario muy estructurado y no modificable, que debe aplicarse como se estructura. Cuando aplicas una encuesta no puedes saltarte preguntas ni puedes alterar el orden en la cual se estructuró ese cuestionario. Por lo tanto, además de que se trata de un instrumento de registro de información y en un sentido más general, y es un instrumento de medición cuántico. Existen también las entrevistas estructuradas. Estas son un poco más estructuradas que las semiestructuradas, por ejemplo, y que siempre se reproducen y se parece a la encuesta, pero que se diferencia de la encuesta en cuanto a que las preguntas que se realizan son de tipo abierto, no se cierra. Y da al entrevistado o entrevistada la posibilidad de expresar libremente sus ideas. Luego tenemos las entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas semiestructuradas son entrevistas que mayormente se conocen como las entrevistas a profundidad. Se realiza con un guión, pero el guión se puede alterar.
incluyendo otras preguntas, modificando la longitud de las mismas o de acuerdo a la información que vaya emergiendo en la entrevista. Entonces el entrevistador tiene la posibilidad de ir adaptando el guión que había preparado para la realización de la entrevista. Y por último, en este caso tenemos las no estructuradas, donde la investigación sí tiene un guión, pero ese guión lo tiene él estructurado mentalmente, lo tiene en su cabeza y se aproxima más a una conversación, ¿verdad? En todos este tipo de entrevistas tenemos un tema del que queremos hablar o investigar y por ello siempre nos vamos a tener como una guía o una orientación a través de los guiones de las entrevistas, donde podemos estructurar las posibles preguntas que queremos realizar. Existen también las entrevistas cara a cara. Estas entrevistas son las entrevistas que nosotros conocemos mejor, que es donde está un entrevistador o entrevistadora con un entrevistado o una entrevistada realizando una conversación donde se da esa dinámica de preguntas y respuestas. El entrevistador o entrevistadora y el interlocutor o la interlocutora comparten un mismo espacio, un mismo escenario y allí se desarrolla en un ambiente que debe ser armónico, se desarrolla la entrevista. Tenemos otro tipo de entrevista que es la entrevista telefónica, que está mediada por el uso del aparato, del teléfono. Estas entrevistas se realizan con un guión muy estructurado y se recomienda que no dure más de 30 minutos y que las preguntas tiendan a ser cerradas para que rápidamente se pueda llenar, se pueda contestar ese guión o esa entrevista, esas preguntas de la entrevista. Tenemos las online que, como les decía, para ellas se requiere contar con herramientas tecnológicas de trabajo y que están muy de moda, con las videoconferencias, con el uso del Zoom, del Jitsi, etc. Este tipo de entrevista, tú a través de la pantalla puedes visualizar, se pueden visualizar y puedes ver cuáles son las actitudes, cuáles son las formas como se expresan, las posturas corporales, etcétera, etcétera. También se recomiendan que si es una videoconferencia grabada, no sea muy larga para que el interlocutor no se canse y pierda el interés en la entrevista o en el video que se está oyendo. Y tenemos por último en estos casos las entrevistas que se realizan por correo electrónico. Por supuesto que son unas entrevistas bien estructuradas que se envía por la vía del correo electrónico y tienes que esperar que el entrevistado o la entrevistada tenga el tiempo de contestarla y a su vez te la regrese. Entonces va a depender de la voluntad del otro o la otra para que se pueda realizar la entrevista. Tenemos a su vez las entrevistas individual a profundidad, que ya habíamos definido cuando hablábamos de cómo define la profesora Leticia Muñiz las entrevistas. Eso es parte de lo que nosotros llamamos, de lo que se conoce como la entrevista individual a profundidad, cuyos postulados básicos
que debe considerar el investigador son los siguientes. No debe ser no a la directividad, es decir, el entrevistador no puede influir, incidir o poner respuestas en la boca del entrevistado o la entrevistada. Debe haber un reconocimiento de que a veces en las entrevistas se dan relaciones asimétricas o relaciones de poder. Eso no puede suceder. Yo no puedo sentirme más importante que el entrevistado o la entrevistada, ni ellos sentirse más importantes que el entrevistador. Debe haber un clima de igualdad y de un clima amistoso. También se trata de la posición, no podemos entonces caer en una posición de desconocimiento y sospecha de que el otro me está diciendo mentiras o que yo estoy haciendo una entrevista con fines ocultos. Tenemos también la importancia del lugar y el momento adecuado para entrevistar. Si usted va a hacer una pregunta sobre resultados del trabajo, cómo un trabajador o cómo un estudiante reacciona en momentos de suma tensión emocional, esa entrevista yo la tengo que hacer en un lugar adecuado y en un momento adecuado, es decir, yo no voy a llegar delante del jefe o del profesor que puede generarle el estrés al estudiante, hacerle la entrevista porque no vas a obtener el mejor de los resultados o los mejores datos, no vas a lograr construir con él los mejores datos para los resultados de la entrevista, o lo que nosotros llamamos rapport, que tiene que ver con ese contacto y ese feeling que se debe generar entre tanto el entrevistador, entrevistadora con el entrevistado, entrevistado, en todo ese clima que hemos venido mencionando, que es un clima de amistad y de confort. Ahora veamos que las ideas que debe transmitir al entrevistado por parte del entrevistador. Primero, hoy en día se estila el realizar lo que se conoce como el consentimiento informado. Mayormente es un documento que se firma donde al entrevistado o la entrevistada se le va a decir todos los procedimientos o todas las pautas, el guión con el cual vamos a trabajar, la finalidad, cuál es nuestro problema, cuál es el objetivo, para qué estamos realizando esa investigación, para que ese entrevistado o entrevistado esté de acuerdo con realizar la entrevista. ¿Ok? Entre las cosas que se le debe informar al entrevistado o la entrevistada es que se grabará la entrevista, porque de esa manera se sentirá más cómodo cuando vayamos a realizar nuestra entrevista y ante ese medio tecnológico que va a tener y que se va a estar usando para la realización de la misma. En cuanto al diseño de la investigación basada en la entrevista cualitativa, tenemos que están basadas en decisiones que tomamos en la investigación. Por ejemplo, debemos definir un tema, debemos definir cuál es la problemática que vamos a estudiar, debemos definir cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y todo ello me va a permitir a mí a su vez o al investigador, al entrevistador o a la entrevistadora tomar decisiones sobre el perfil del entrevistado o la entrevistada. Todos estos factores que acabo de mencionar, como el diseño de la escogencia del tema, el diseño de los objetivos y la aclaratoria de la problemática con la que vamos a trabajar en una investigación, son los factores
factores teóricos que acompañan al diseño de la investigación. Como factores pragmáticos tenemos, bueno, que nosotros debemos, cuando estamos diseñando la investigación, tomar en cuenta si es accesible, el costo por desplazamiento, si todo eso es posible para que podamos realizar con éxito nuestras entrevistas. En cuanto al contacto con la o las personas entrevistadas o entrevistadas, entonces ya habíamos mencionado lo que tiene que ver con el consentimiento informado, y a su vez con ese consentimiento informado viene anexo un aspecto fundamental, que es que el investigador o la investigadora debe tener respeto a los acuerdos hechos con él o la entrevistado o entrevistada. Esos aspectos éticos que debe tener toda investigación. No podemos, si le decimos a la persona que si es una historia de vida y nosotros le aseguramos que en la historia de vida no aparecerá su nombre, eso, cuando nosotros presentemos la historia de vida, no podemos entonces develar el nombre de esa persona, porque entonces estaríamos rompiendo con los acuerdos realizados en el consentimiento informado. En cuanto al registro y transcripción de la entrevista, existen algunos tipos de registro, como son las notas, los audios y los videos. No se recomienda que en una entrevista el entrevistador o la entrevistadora tome nota, porque mientras está tomando nota pierde la parte fundamental de los datos que está aportando el entrevistado o la entrevistada, y a su vez no mira al otro y no ve cuáles son sus expresiones faciales, cuáles son los gestos que realiza, los silencios, etcétera, etcétera. Los audios hay que transcribirlos, pero lo más recomendable sería los videos. ¿Por qué? Porque el video es la forma como queda plasmada en el audio lo que la persona dice y sus expresiones en el momento en que se desarrolla la entrevista. En cuanto a la transcripción no es realizar un resumen de la entrevista. Hay que anotar, escribir tal cual dice el entrevistado o la entrevistada, lo que dice y cómo lo dice. ¿Ok? En cuanto a las ventajas y limitaciones de la entrevista cualitativa, tenemos como ventaja la profundidad y detalle de la información. Es decir, a través de las entrevistas nosotros podemos lograr ambas, que sean entrevistas de mucha profundidad, donde obtengamos bastantes datos, información valiosa para las investigaciones y esos detalles de la información que nos hacen falta para nuestra investigación de tipo cualitativo. En cuanto a los costos, tienden a ser bajos, a excepción que sea un focus group, donde son evaluaciones mayormente de mercado y necesitas de una serie de elementos que tienden a ser costosos, como un espacio adecuado, tener varias personas trabajando en la investigación, los aparatos tecnológicos, etc. En cuanto a las limitaciones, bueno, la gente tiende a trivializar el método o la técnica, y debido a que todos hacen entrevistas sin considerar que se debe preparar muy bien el guión para que sea exitosa la misma. También se habla de la excesiva subjetividad haciendo más entrevistas para obtener más datos, con otros y otras entrevistadas. ¿Ok? Eso permitiría que la información vaya blindada sobre la subjetividad. No nos estamos basando sobre el criterio de una sola persona, sino que estamos haciéndolo
desde la mirada, la perspectiva, la interpretación de varios entrevistados o entrevistadas. Y eso va aparejado con la representatividad. En cuanto al problema de la representatividad, se realizan las entrevistas necesarias que generen a la entrevistadora, al entrevistado, a lo que nosotros conocemos como la saturación de la muestra, es decir, cuando al realizar las entrevistas los entrevistados, entrevistadas, ya no se logre obtener más datos nuevos que aporten a esa investigación. Con eso damos concluida la clase de hoy y dejo aquí las referencias de donde logramos obtener la información. Gracias por su atención.